Podéis ir saliendo en silencio, tranquilitos, eso es. Mientras vamos a ir buscando, los que nos quedamos aquí, el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios. Como ya decía Benjamín, hoy no tenemos un sermón al uso, tenemos enseñanza bíblica que hacemos una vez al mes y en este curso 24-25 estamos tratando todo lo que tiene que ver, o al menos lo más importante que tiene que ver con la Iglesia. Dentro de este programa que hay tenemos varios bloques. Hemos visto ya el bloque de orígenes y nacimiento de la Iglesia. Hemos visto el bloque de las bases bíblicas para saber dónde está la Iglesia desde el punto de vista de la Biblia, sus fundamentos doctrinales y cuál es el futuro de la Iglesia. Y hoy empezamos un bloque nuevo, que es el bloque de vida de Iglesia. Así que vamos a empezar con ese bloque, con un tema que es justamente quiénes son la Iglesia, quiénes conforman la vida de Iglesia. Así que el tema de hoy es qué significa ser miembro de la Iglesia, y el lema de lo que vamos a estar hablando es la idea central, aquello con lo que te tendrías que ir si solo te fueras con esto, es que compartimos vida nueva. Compartimos vida nueva. Y lo hacemos en 4 áreas, de 4 maneras distintas. Como cuerpo, como familia, con un solo espíritu y... Están poniendo la primera diapositiva que estaba, porque estaba cambiado el orden. Como cuerpo, como familia, con un mismo espíritu y como templo. 4 aspectos, 4 razones por las que somos miembros de Iglesia que compartimos vida nueva. Y las 4 maneras en las que lo hacemos, ¿vale? Así que eso que estáis viendo ahí es el esquema que os he comentado antes. Y ahora vamos a pasar a la primera diapositiva de la presentación de hoy, que no es otra cosa que cómo vemos en la Biblia que se define un miembro de Iglesia o un creyente. ¿Cómo define la Biblia a un creyente? La Biblia define un creyente de 2 maneras, o complementarias entre sí, no son 2 que son contraproducentes o que se contradicen. La primera es que el creyente es un discípulo de Jesús. Es alguien que es un discípulo de Cristo. Alguien que tiene una relación personal con Jesús. Alguien que ha llegado a depositar toda su fe, toda su confianza, toda su esperanza en el Jesús que nació, creció, murió y resucitó por cada uno de nosotros. Así que ese es un discípulo. Pero además de eso, ese discípulo está definido en la Biblia como alguien que, por supuesto, como tiene a Jesús como Señor y ha depositado en Él toda su fe y toda su confianza, tiene una relación personal, vertical con Él y le sigue en todo lo que dice. Ahí tenemos un versículo 2 que lo apoya, está en el capítulo 8 de Juan. El capítulo 8 de Juan vemos que Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Un pasaje muy conocido. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que el creyente se define en la Biblia de una forma muy clara como alguien que tiene una relación personal con el Jesús resucitado. Y además esa relación condiciona su vida hasta tal punto que le hace seguirle, obedecerle y tratar de vivir la vida como Él la planteó. Pero también la Biblia nos presenta al creyente, a aquel que ha nacido de nuevo, como miembro de la familia de Dios. ¿Vale? Entonces, este miembro de la familia de Dios que ha nacido del Espíritu, que tiene una relación personal con Jesús, está integrado en un pueblo, está integrado en un, muchos dirían, en un colectivo.
A mí me gusta más la palabra pueblo, porque la palabra pueblo viene a significar una comunidad que no solamente tiene algunos valores en común, sino que tienen un origen común. Es una nueva raza, es una nueva humanidad que tiene un origen común. Y por eso, en todo el Nuevo Testamento, ya viendo ¿cómo diríamos? La idea primaria, perdón, que no me salía la palabra, la idea primaria que viene en el Antiguo Testamento de cuál es el pueblo de Dios, aquellos que que eran descendientes de Israel, que eran descendientes también de Abraham, pues la Iglesia, digamos, el miembro de Iglesia, el creyente, hoy en día es parte ya del pueblo de Dios, de un pueblo que ha nacido no por carne ni sangre, como enseña la palabra, sino por el Espíritu Santo. Entonces, ya no se trata de tener un origen físico, de un origen parental, ¿no?, común, descendientes unos de otros, sino que todos descendemos del Espíritu Santo que ha provisto para nosotros una vida nueva. Así que el creyente se define en la Iglesia, en la Biblia, como un discípulo de Jesús, con una relación personal con Él, y también miembro de una comunidad, miembro de un pueblo, miembro de una familia, la familia de Dios. Una familia muy especial, que la Biblia en el Nuevo Testamento se equipara con la Iglesia. Sin embargo, la palabra Iglesia tiene un origen distinto al de familia, ¿verdad? La palabra Iglesia tiene un origen que hace recordar a los que han sido llamados a un sitio, llamados a un propósito. Y justamente también el Nuevo Testamento nos enseña cómo cada uno de nosotros, el día que entregamos nuestra vida al Señor, no lo hacemos porque pasábamos por ahí o porque nos ha parecido bien, lo hacemos porque hemos sido llamados por el Señor justamente a su casa, a su familia. Así que el concepto de iglesia no tiene nada que ver ni con los edificios, ni siquiera con los grupos, sino con aquellos que han sido llamados, aquellos que han recibido el llamado para salir a una vida nueva, de la vida en la que todos estábamos antes de conocer a Jesús. Si estás aquí esta mañana y todavía no has entregado tu vida a Jesús, pues dirás, bueno, pues esto es para los miembros de la Iglesia. Bueno, pues esto es justamente para los miembros de la Iglesia y para que tú te des cuenta de lo que te pierdes sin haber entregado tu vida a Jesús. Porque para ser miembro de la Iglesia, el primer requisito es ser un discípulo de Cristo. No hay miembros nominales, ¿de acuerdo? Humanamente hablando, podríamos decir que en la Iglesia toda la gente que está en la Iglesia son de la Iglesia, ¿vale? Pero resulta que para el Señor, para la enseñanza del Nuevo Testamento, los que están en la Iglesia son los que han nacido de nuevo, ¿de acuerdo? Muy bien, pues la palabra Iglesia, como decimos, es llamados, la asamblea de aquellos que han sido convocados. Y para muchos, aunque la Iglesia sea, como hemos dicho hace un momento, un edificio o una denominación cristiana, ¿no?, la Iglesia de los santos de los últimos días, la Iglesia de Roma, no, la Iglesia solo hay una Iglesia, ¿no? Eso es lo que enseña la palabra. Así que, ¿cómo llegamos un poco a esta Iglesia que tenemos hoy, ¿no?, a la Iglesia del siglo XXI? Llegamos a través de los siglos en los que todos los llamados han ido transmitiendo el mensaje del Evangelio a otros, que a su vez han ido transmitiéndolo a otros, y la nube de testigos enorme que hay en todos estos siglos, de testigos de la resurrección de Jesús y del poder del Señor, es inmensa. Así que tenemos, como decimos, ser miembro de Iglesia es formar parte de una familia, formar parte de la familia de Dios. Pero hay algo más. En la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, se nos dirige hacia la manera en la que se es miembro de Iglesia. Se nos enseña muy bien qué significa ser miembro de Iglesia, y de eso va el tema de hoy, ¿verdad? La Iglesia, en primer lugar, es un cuerpo. Y
todos pensamos, bueno, ¿por qué ese símil y no otro cualquiera, ¿no? Pues posiblemente porque ese símil está inspirado por Dios cuando Él creó los cuerpos. Estoy convencido, y la Biblia también, la palabra también lo enseña, todo lo que hay creado visible es una imagen de lo invisible. Y el primer ejemplo es el Señor Jesucristo. Él es la imagen, como dice Hebreos, ¿verdad?, del Dios invisible. Él es aquel que hace visible al invisible. Pues cada cosa que hay creada, vamos descubriendo en la Biblia, a medida que vamos profundizando en ella, que cada cosa creada, cada cosa que vemos, que se puede ver, tocar y palpar, es también la imagen de algo que no podemos ver y palpar, pero que es igual de real. Y la Iglesia es una prueba de ello. Os he dicho al principio que buscaseis en la primera carta a los Corintios, el capítulo 12, porque ahí el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, que es una iglesia local, les habla de un tema, de un asunto que tiene que ver justamente con esto que estamos hablando, sobre todo a partir del verso 12. El apóstol Pablo está tratando, en la carta a los Corintios, está tratando de enseñarles lo que es una iglesia, de enseñarles lo que es ser miembro de una iglesia, de enseñarles el tremendo privilegio y la tremenda bendición que pueden encontrar siendo conscientes de lo que es ser miembro de iglesia y viviendo como tal, ¿no? Y para eso les escribe palabras tan hermosas como las que encontramos aquí a partir del verso 12. Voy a leer en la traducción de la Nueva Versión Internacional. Posiblemente no sea exactamente igual que la Biblia que tengas tú, porque se han usado otras palabras, pero la traducción es algo que puede diferir, pero no el mensaje en sí. Así que no te distraigas mucho si alguna palabra no la encuentras igual. Dice el apóstol Pablo aquí: de hecho, hablando de la Iglesia, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros. No obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Y dice algo extraño aquí: así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. En la iglesia había judíos, había gentiles, había esclavos, libres. Dice, seamos lo que seamos, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Por eso hemos hablado de que la iglesia es un cuerpo que funciona con un mismo espíritu. Dice, ahora bien, y aquí viene el detalle, ¿no?, que quiere dar el apóstol a lo que significa ser miembros de un cuerpo, ¿no? El cuerpo no consta solo de un miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy yo ojo, pues no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera oído, que sería... Perdón, si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Aquí nos presenta realmente cómo está integrado cada uno de los hermanos en el cuerpo del Señor, en el cuerpo de Cristo. Y se habla con esa imagen que no se encuentra otra mejor, no es una que se le ocurrió en ese momento al apóstol Pablo, es que no se encuentra otra mejor. Luego veremos que hay también la imagen de la familia y la imagen del templo, pero todas esas imágenes son para completar lo que es realmente ser miembro de la Iglesia, ¿no?, ser miembro del cuerpo de Cristo. Y dice así, el ojo no le puede decir a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decir a los pies, no os necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Y los que nos parecen menos honrosos los tratamos con honra especial. Y se trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables. Mientras que los más presentables no requieren trato especial. Así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros.
Y aquí viene el oficio. Primero nos ha presentado la situación, somos miembros unos de los otros, somos miembros de un cuerpo, y ahora viene a qué nos tenemos que dedicar, ¿no? En qué nos tenemos que empeñar. Dice, para que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Y continúa el argumento. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. En la Iglesia, Dios ha puesto profetas, empieza a decir lo que hace cada miembro, ¿verdad? Pero esta idea del cuerpo no solamente viene en esta carta, viene también en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, versos 4 y 5, por si queréis verlo en casa, ¿no? Cuando alguien en la Iglesia sufre con él o con ella. Esto nos va a dar un argumento después para defender, si llegamos, a defender la necesidad de ser miembro de una iglesia local. Pero ya lo adelanto por si acaso luego el tiempo no me da para más. ¿Cómo puedes cuidar y sufrir con tus hermanos en la iglesia si no perteneces a una iglesia local, definida, a un grupo concreto? Si cada día asistes o te crees que estás en una iglesia distinta, ¿cómo puedes formar parte del cuerpo? Es una cuestión lógica, ¿verdad? Bueno, hay algunos hermanos que piensan que no es necesario ser miembro de ninguna iglesia, cada domingo puede ir a una distinta. Bueno, pues aquí hay algunas de las razones por las que posiblemente eso no esté tan claro, por lo menos con la Biblia en la mano, ¿no? Pero esto es un paréntesis. Entonces, un cuerpo, el cuerpo del Señor, nada menos, es el que conformas tú, conformo yo, cuando estamos en comunión en la iglesia. Ahora ya no están aquí los símbolos, pero sabéis que muchas veces leemos un pasaje en el que nos dice cómo Jesús instituyó la mesa del Señor, cómo Jesús animó a sus amigos a que le recordaran. Y les dijo, este pan es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto todas las veces que comáis el pan en memoria de mí. El pan lo rompemos en trocitos que simbolizan que nos estamos identificando con Jesús cada vez que comemos de esos trocitos de pan. Y también simbolizan que ese pan se rompió como el cuerpo del Señor y ese cuerpo es el que ahora se ha recompuesto en la resurrección y forma la Iglesia. Así que la presencia de Jesús, si alguien tiene que ver a Jesús en el siglo XXI en Madrid, en Suances, lo va a ver en el cuerpo de Jesús, lo va a ver en su iglesia en Suances. Lo va a ver en otra iglesia que haya en otro sitio, pero lo va a ver aquí, que es donde nosotros estamos. Así que la imagen que el apóstol Pablo está dando no es solo una imagen anatómica, que también podríamos entrar, no tenemos tiempo para entrar a los detalles, ¿no? Pero solo pensar en lo que puede ser la microbiota, ¿no? Cómo se relaciona la microbiota del cuerpo, que está tan de moda ahora, con el resto de la situación de la salud de una persona. En el cuerpo tenemos algunos sistemas, ¿no? Que son claros. Luego hay miembros y órganos y células y todo lo demás. Pero hay unos sistemas sin los cuales el cuerpo no funciona, ¿vale? Uno de ellos, decían, es el sistema digestivo, ¿no? Bueno, pues se siguen descubriendo cómo en el sistema digestivo puede haber cuestiones que afecten al sistema nervioso, al sistema circulatorio, ¿verdad? Al aparato incluso locomotor. ¿Por qué? Porque el cuerpo está realmente interactuando constantemente, el cuerpo físico. Y así es la Iglesia. Esa es la realidad que nos presenta el apóstol Pablo al hablar de que la Iglesia es como un cuerpo. Lo que hemos visto esta mañana, se ha levantado Miguel, ahora Beni, ahora Emilio, es edificar el cuerpo, es alimentar el cuerpo, es que el cuerpo vaya creciendo. Hay un par de libritos que son como un devocional, que escribió Donald Carson, creo que se llama Por amor a Dios, en castellano. Ahí, en una de las reflexiones que él hace, habla de que
su conocimiento de Jesús, su conocimiento del Señor, está incompleto sin el conocimiento de los hermanos. Y es una realidad absoluta. Es una realidad absoluta. Lo que tú me hables del Señor que está haciendo en ti, que te está hablando, que te está revelando, cómo te está cuidando, cómo te está haciendo cada día más confiado en Él, si tú no me lo cuentas, yo me lo pierdo. Porque cada experiencia de cada uno de nosotros nos enriquece mutuamente. Así que cuando los que presidimos invitamos aquí a que alguno pues, participe y nos anime y nos haga cantar o nos haga orar, no estamos solo intentando pues eso, tener un poco de vida social entre nosotros, ¿no? Esto no es Alcohólicos Anónimos. No nos tenemos que contar nuestras penas. Estamos aquí para edificarnos y cada vez que un hermano se levanta para decir lo que Jesús ha hecho en su vida, cómo cada vez está más cerca del Señor, está edificando a la Iglesia. Así que esto nos da mucho ánimo, ¿verdad? Porque lo que menos importa, en un sentido, es la forma en la que lo hagamos. Habrá quien se trastabille más, habrá quien solamente haga una oración, habrá quien pueda tener un discurso más o menos elocuente, pero lo que sí que tenemos que ser conscientes todos es que cuando estamos juntos, hablar del Señor nos edifica unos a otros. Así que la Iglesia es un cuerpo. La Iglesia es un cuerpo que representa y que da forma y que hace visible al cuerpo del Señor hasta que Él vuelva. Así que, un cuerpo que nació de un espíritu. Fijaos, lo hemos leído en el 12, hemos empezado en el 14 adrede, porque en el 11, 12 y 13 tenemos la clave, que hemos nacido por un mismo espíritu. Por eso somos un cuerpo. Es un cuerpo que está animado por un espíritu. Y dice así, en el capítulo 12, verso 11. Todo esto lo hace un mismo y único espíritu, quien reparte a cada uno según lo que determina. El Espíritu Santo reparte lo que llamamos los dones. Los dones. Los dones es algo que nosotros no elegimos. Por lo tanto, tampoco puede ser un motivo de discriminación o un motivo de orgullo o un motivo de no sentirse bien, porque los dones los recibimos de parte del Espíritu según Él decide. Eso significa que si te toca ser ojo, tú no has elegido ser ojo, te ha tocado ser ojo. Y el Espíritu Santo te ha dado la capacidad de ser ojo para la Iglesia. ¿Qué es un ojo en la Iglesia? Es alguien que es capaz de no solo ver la voluntad del Señor, sino ver las mejores decisiones que tú puedes tomar, las mejores decisiones que yo puedo tomar, que podemos tomar. Entonces, acércate a los ojos de la Iglesia, a los que son ojos, acércate a los que son oídos, acércate a los que son cada cosa que te van a ayudar a entender realmente que formas parte del cuerpo y te van a edificar, te van a proteger. Imagínate, ¿quiénes son en la Iglesia? No quería entrar mucho a lo anatómico, pero me sale solo. ¿Quiénes son en la Iglesia los glóbulos blancos? ¿Sabéis cuál es la función de los glóbulos blancos? Los leucocitos. Son los que se comen a las bacterias. Son nuestro cuerpo defensivo. ¿Conocéis algunos de esos en la Iglesia? ¿Conocéis algún leucocito? Buscadlos. Son de los buenos. Hay muchísimas formas en las que podemos aprender y beneficiarnos y bendecirnos unos a otros, ejerciendo nuestros dones. ¿Cuál es tu don? Esa es la otra pregunta. ¿Qué te ha dado el Señor? ¿En qué te ha hecho el Señor rico para poder participar y para poder compartir con otros? Piénsatelo. Creo que es bueno, ¿no? Los glóbulos rojos llevan el oxígeno, ¿verdad?, a todos los tejidos. Y a veces comparamos los glóbulos rojos, a mí me gusta compararlos con las personas que más están pendientes de las necesidades de la Iglesia. Y transformamos los glóbulos rojos en moneditas y son las personas que están cuidando, que estamos cuidando de que en la Iglesia no falte de nada, que no le falte oxígeno al cuerpo. Así que fijaos cuántas imágenes se nos pueden ocurrir. Pero todo eso es porque hemos nacido de un mismo espíritu. Todo eso es porque pertenecemos a una sola raza. Y no es que queramos ser racistas, es que hemos nacido de nuevo, ¿vale?
Y justamente el racismo es lo contrario de lo que es el cristianismo. El cristianismo quiere que todos sean de su raza. El racismo quiere que solo sean de su raza los que ya son de su raza. Así que lo que quiere el cristiano, a lo que está llamado el cristiano, es a convertir, a presentar, mejor dicho, más que convertir, presentar la clave para que te conviertas en uno de la nueva humanidad, en un miembro de la Iglesia del Señor. Un solo espíritu, fuimos todos bautizados por un solo espíritu en un cuerpo, sean judíos, griegos, eso ya lo hemos leído, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Tercer aspecto de la Iglesia. La Iglesia también se presenta en la palabra como una familia, como la familia de Dios. Leemos en Efesios 2:19, ¿no? Que dice que somos miembros de la familia de Dios, unos y otros. Somos miembros de la familia de Dios. Todos los que hemos nacido de nuevo, hemos nacido de Dios, del Espíritu Santo, y somos miembros de la familia de Dios. Así que como familia nos cuidamos. ¿Qué hacen las familias bien avenidas, ¿no? ¿Qué hacen las familias que normalmente están convencidos de ser familia, ¿no? Pues se defienden, se cuidan, se protegen, se animan, se enseñan. En la familia hay hermanos, hay hijos, hay padres, hay abuelos, hay familia política, ¿verdad? En las familias humanas hay familia política, en la familia de Dios no hay familia política. Todos vienen de la misma estirpe, todos vienen de la misma sangre, así que cuidado con la familia política. Algunos cuando era pequeño nos enseñaron, Dios no tiene nietos, ¿vale? Solo tiene hijos, ¿verdad? Por supuesto, si no tiene nietos, tampoco va a tener cuñados ni nadie que esté en el lado alrededor, ¿no? En la cercanía de la familia. No. No se puede estar en la cercanía de la familia. Te puedes beneficiar, pero no eres de la familia. Así que ahí también tenemos esta idea de que la Iglesia, que ser miembro de la Iglesia es ser renacido, ser nacido de nuevo. No vale con ser asistente, aunque vengas todos los domingos y te pongas de rodillas y des 200 euros todas las semanas. Eso no es ser. Eso es estar, pero no es ser de la familia, ¿verdad? Así que muy, muy importante cómo se nos presenta en la palabra la Iglesia como una familia, en ese sentido, en el sentido de pertenencia a una sola estirpe. Y por último, la Iglesia se nos presenta como el templo, como un templo. Dice en Efesios 2, 20 a 21. 20 y 21. Dice, la carta a los Efesios junto con la carta primera a los Corintios son las dos que más hablan del miembro de Iglesia, de lo que significa ser miembros los unos de los otros. Bueno, pues aquí en Efesios, entre otros pasajes, está este de 20 a 21, en la que se nos presenta no solo como familia, sino como templo. Y dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, ¿os dais cuenta? Estaba hablando ahora de una construcción, de un edificio, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La piedra del ángulo ahora no es tan imprescindible, pero en aquella época, para edificar cualquier edificio tenía que haber una piedra gigante sobre la que apoyar todo el edificio. Yo no soy arquitecto ni nada de esto, pero eso lo sabemos. La principal piedra del ángulo no era Pedro, como algunos piensan, ¿vale? La principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo, lo dice aquí, ¿verdad? No es ningún hombre, por mucho que se diga y por mucho que se repita. La principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo. Y dice más, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Un templo santo en el Señor. Tenemos el fundamento de la Iglesia, ahora se nos presenta la Iglesia como un edificio que tiene una función, ¿verdad? Es un edificio que tiene una función, no es una casa, es un templo. ¿Y para qué sirve el templo?
para dar testimonio de la presencia de Dios allá donde está el templo. En la figura que tenían los que leían estas cartas, en todo lo que era el paganismo, ahora nosotros tenemos unos templos que se llaman centros comerciales, ¿no? Estos son nuestros nuevos templos. ¿Os habéis dado cuenta que no tienen ventanas? Son solo para mirar lo que hay dentro. Pues estos son los nuevos templos. Bueno, pues el templo que se describe aquí es un templo distinto completamente. Es un templo que en su seno, dentro del cual, por eso la gente, muchas personas que aunque no han creído se encuentran a gusto, porque dentro de él, en el interior de ese templo, en la comunión de ese templo, se encuentra la presencia del Señor. Pero fijaos, no puede haber una iglesia que no esté fundamentada en Jesucristo. No puede haber una iglesia cuyo fundamento no sea Jesucristo mismo. Y no puede haber una iglesia en la que no haya ese edificio que está creciendo. Llama mucho la atención, a mí por lo menos, llama mucho la atención esta idea de la carta a los Efesios de que el edificio va creciendo. El edificio no está terminado. La iglesia no está terminada. La iglesia un día estará terminada cuando vuelva el Señor. Pero mientras tanto se va edificando. Mientras tanto está siendo, como dice aquí, bien coordinado, y nos da siempre la imagen de cómo hacemos una obra, ¿no? Cómo se hace un gran edificio. No se podría hacer un gran edificio si no está bien coordinado, si no hay unos planos, si no hay un presupuesto, si no hay unos materiales que previamente se están preparando para que cuando hagan falta se coloquen en su sitio, ¿verdad? Pues así es como la iglesia está siendo edificada, está creciendo para ser el templo del Señor. Bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. No hay otra razón de existir de la iglesia que presentar la presencia de Dios a través del Evangelio, ¿verdad? Aquí no se trata de situaciones o de ritos o de cuestiones simbólicas. No, estamos hablando de una realidad constante. Muy bien. Pues además, fijaos, hablando de esto del templo, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, verso 5, el apóstol Pedro también habla de este templo, ¿no? De este edificio. Dice, vosotros también, creo que está por aquí, sí, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio solamente de uno. ¿Os dais cuenta? Aquí está, otra vez sale la piedra angular. Por medio solamente de Jesucristo. Bueno, ¿qué hacen los miembros en la iglesia? Ya hemos hablado un poco de ello, ¿no? Pues dice los escritos más antiguos que hay en el Nuevo Testamento acerca de qué pasó cuando nació la iglesia. No tenemos mucho tiempo porque ya hemos hablado de la historia y demás, y no es el momento ahora, estamos hablando de los miembros, pero muy importante saber qué hacen los miembros, ¿no? Dice la Escritura que estaban juntos, participando del pan y las oraciones, oraban, recordaban la muerte y la segunda venida del Señor y se edificaban unos a otros con la palabra y con la adoración. A eso se dedica la Iglesia cuando se reúne como cuerpo. Así que cada domingo, como hemos hablado ya, estamos convocados aquí para hacer esa parte del trabajo del cuerpo, que es edificarnos unos a otros y al mismo tiempo servir de templo, servir de presencia, servir de testimonio concreto y constante de lo que es el Evangelio. Muy bien. ¿Eres miembro de la iglesia? ¿De una iglesia local? ¿No lo ves necesario? Esto ya vamos a ir a una parte un poco más de aplicación. Eso de ser miembro de una iglesia, hay gente que no le parece muy espiritual. Cree que eso pues, es algo demasiado humano, demasiado burocrático. Hay cada vez más iglesias que no ponen mucho énfasis en el tema de la membresía formal, ¿no? Oficial. Y hay que respetarlo todo, ¿no? Lo que pasa es que respetando no significa que estemos de acuerdo. O sea, esto es una parte muy importante para nosotros. Nosotros sí creemos que, aunque no haya un versículo concreto en la palabra que te diga que tienes que ser miembro de una iglesia local registrado y formar parte de una lista, ¿verdad?
Eso no lo dice la palabra expresamente, pero cuando rascamos un poquito, cuando nos metemos un poquito a lo que realmente nos enseña la palabra de Dios acerca de la Iglesia, nos daremos cuenta de que lo más lógico, lo que se desprende de todos esos pasajes, es que la Iglesia no solo es la Iglesia universal, que lo es, sino que también es una Iglesia local. Necesitamos estar siendo miembros de una Iglesia local. ¿Por qué? Bueno, algunos argumentos que tenemos aquí, vamos a ir un poquito rápidos para que el tiempo no se nos coma, pero muy importante. Lo primero que hemos hablado, somos miembros del cuerpo de Cristo. Somos los que somos creyentes en una iglesia local, somos los que podemos hacer las funciones que antes se nos han descrito cuando hablamos de un cuerpo, ¿verdad? De un cuerpo humano. No siendo miembro de una iglesia local, ¿cómo vas a cuidar, servir y recibir de otros? Es un poco complicado, ¿no? Si no somos miembros de una iglesia local, de un grupo concreto, de una comunidad concreta, difícilmente podremos vivir como miembros del cuerpo. Muy difícil será. Segundo argumento. Encontramos en Hechos 15 que había una multitud, ¿verdad?, que se reunieron, y dice aquí que eran 120. Cuando vamos al pasaje concreto, y cuando vamos al original, la palabra que se menciona aquí, o la frase sería más bien, y la multitud de nombres era en total sobre 120. Es decir, que la propia Escritura nos habla de que la gente que se reunía, los hermanos que se reunían en determinadas ocasiones o habitualmente, estaban, por lo menos se conocían por nombres. Ahí no era un bulto, eran 120, pero cada día eran 120 distintos. No, eran 120, se habla aquí de la multitud de nombres, era en total de 120. Así que esa clave de la multitud de nombres nos tiene que hacer pensar en que en la Iglesia hay la necesidad de estar integrado en un grupo concreto y de estar sirviendo y siendo servido, siendo edificado en un grupo concreto, en una iglesia local. También hay un tercer argumento, y es que la palabra nos habla mucho, sobre todo en Hechos, como se narra, ¿no?, la historia de cómo empezó la iglesia, se nos habla mucho de cómo muchos eran unidos a la iglesia, ¿vale? Y también se nos dice que algunos intentaban juntarse, pero no podían juntarse porque resulta que no eran convertidos. La palabra juntarse aquí también es muy, muy curiosa, porque no es como en castellano se nos transmite, que es como acercarse, ¿no?, como estar con, ¿no? No, la palabra juntarse aquí viene de la palabra unirse, viene del verbo pegarse, del verbo ser, ¿no?, del verbo ser parte de lo mismo. Así que estar unidos a la Iglesia no es solo estar viniendo los domingos, como decíamos antes, sino es pertenecernos unos a otros. También encontramos, pasa si queréis a la siguiente diapositiva, eso es. También encontramos que en la Iglesia en la Iglesia joven, a mí no me gusta llamarle primitiva porque parece que estaba todavía por evolucionar, ¿no?, era la Iglesia joven. Pues en la Iglesia joven parece que lo que encontramos es que a veces hay que elegir personas, ¿no? Y la necesidad de tomar decisiones, a veces muy importantes, ¿no?, y de proponer, nombrar, elegir, ser elegido, requiere un reconocimiento, ¿no?, un reconocimiento claro de quienes van a tener que ser reconocidos en la Iglesia. ¿Cómo podemos elegir o reconocer ancianos en una iglesia o diáconos o reconocer a alguien que lidere un ministerio si realmente no lo conocemos de nada porque venimos por aquí de uvas a peras? No tenemos esa sensación de pertenencia, no tenemos esa sensación de cuerpo, de familia. Así que la iglesia local, una vez más, es la respuesta que hay a estas preguntas, ¿no?, de cómo hacer de iglesia si tú no estás en una iglesia local, si no eres miembro de una iglesia local. Así que, importante, ¿no? 2 argumentos más y ya lo dejamos en cuanto al tema de ser miembro de iglesia. Pero es importante también que todos los que estemos aquí al menos sepamos cuál es la postura, ¿no?, cuál es la enseñanza en su ANCES acerca de ser miembro de una iglesia local, ¿no? El tema que se menciona también muchas veces del cuidado pastoral, ¿no?, los pastores y sus ovejas, ¿no? Es muy difícil que
un hermano o una hermana que esté ejerciendo su don de pastorado, no estoy hablando de la autoridad, estoy hablando del cuidado, ¿no? Pueda cuidar de alguien a quien conoce poco porque viene de vez en cuando, o pueda cuidar de alguien que no está excesivamente identificado con la Iglesia. Y que, por supuesto, lo estamos hablando de cuidar espiritualmente, no estamos hablando de testificar y predicar el Evangelio. Eso se puede hacer a cualquiera que aparezca por aquí. Pero no podemos cuidar unos de otros si no nos conocemos bien. Si realmente no nos entendemos y no sabemos muy bien de dónde venimos cada uno. Por eso es que es importante, entendemos en la palabra, el que los hermanos estemos en una o en otra iglesia local, pero estemos integrados en iglesias locales. Y por último, hay una enseñanza en el Evangelio de Mateo, en la que el Evangelio de Mateo, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, la palabra iglesia solo aparece 2 veces. ¿Vale? Una de las 2 veces aparece aquí, en Mateo 18, 17. Mateo 18, 17, el Señor enseña cómo tratar los problemas dentro de la iglesia, ¿no? Y cómo cuando uno tiene algo contra otro, pues tiene que tratar de resolverlo personalmente, pero que si no, ¿qué tiene que hacer? Confiadamente llevarlo a más hermanos. ¿Cómo podemos hacer eso en una iglesia local, o mejor dicho, en una iglesia en la que nos conocemos pocos, en la que no podemos contar unos con otros porque realmente en la práctica es imposible? Así que, aunque a una primera vista a algunos les parece muy bíblico y hasta espiritual decir que tener una membresía en una iglesia local pues no es algo que Dios haya ordenado, creo que si reflexionamos seriamente sobre el tema y con la Biblia en la mano, no hay mejor respuesta a esas preguntas que nos hemos hecho que ser miembro de una iglesia local. Así que si eres un creyente en el Señor, si estás convencido y confiado en que Él te ha dado por su Espíritu dones para edificar la iglesia, lo que podemos animarte con la palabra del Señor en la mano es que te integres lo antes posible en una iglesia local, sea esta u otra, porque así también encontrarás lo que el Señor te está dando, cómo usarlo, ¿no? De qué manera puedes beneficiar a otros. Muy bien, pues algunas cuestiones de aplicación sobre lo que hemos visto, ¿vale? Habría muchas cosas que preguntarnos, ¿no? Pero una que me preguntaba yo reflexionando sobre este tema es ¿cuánto tiempo pasas orando por tus hermanos? Hace poco, en una predicación también nos preguntábamos si conocíamos cada uno de nosotros a 24, ¿os acordáis? Cuando estábamos acabando la carta a los romanos y nos preguntábamos, oye, aquí el apóstol Pablo habla de un grupillo de gente y yo podría hablar del mismo grupillo de mi iglesia, aunque fuera de mi iglesia, ¿no? Y nos hacíamos la pregunta, pues ahora la pregunta esta es complementaria, ¿no? ¿Por cuánto tiempo paso orando por mis hermanos al cabo del día o al cabo de la semana, ¿no? Otra es, ¿cómo participas del pan y el vino? ¿Cada cuánto tiempo? Aquí participamos del pan y el vino todas las semanas. No, yo es que prefiero una vez al mes. No, yo es que prefiero todos los días. Hay todo un abanico. Ahí la Biblia no nos da una enseñanza. Hemos decidido como iglesia participar todos los domingos, porque entendemos que lo más parecido, lo más frecuente en la palabra es que cada primer día de la semana se juntaba la iglesia y asumimos que tomaban la comunión, seguramente porque cada vez que estaban juntos tomaban del pan y el vino. Eso sí, cada vez que se reunían como iglesia tomaban el pan y el vino. Hay quien dice, no, todos los días, hay que tomar la comunión diariamente. Bueno, pues si la iglesia se reúne diariamente, pues podría tomar la comunión diariamente. Pero conviene no dejar mucho tiempo pasar porque somos personas olvidadizas. No sé cómo de olvidadizo eres tú o soy yo, pero a mí me pasa. Y recordar constantemente, al menos cada vez que nos reunimos con los hermanos, por qué estamos aquí y de quién es el mérito, es fundamental. Así que te animamos a que te reúnas donde te reúnas, pues intentes que se tome la mesa del Señor, se tome el pan y el vino semanalmente. Otra pregunta era, ¿qué tengo yo para poder dar a los demás? O sea, no tanto qué me puede dar a mí el cuerpo, no tanto qué me puede aportar a mí el sistema circulatorio, el sistema nervioso, el aparato digestivo, qué me puede aportar a mí, sino dónde estoy yo colocado, dónde puedo yo ayudar. Si alguno piensa que no tiene ningún don del Espíritu Santo, que empiece a orar
para que el Espíritu le revele el don que le ha dado, porque cuando uno ha nacido de nuevo, dice la palabra, no lo digo yo, que recibimos dones del Espíritu Santo. Entonces, como mínimo, uno vas a tener. Si no lo tienes claro, habla con los ancianos, habla con la persona responsable de tu grupo familiar, de tu grupo pequeño. Habla con alguno que veas que ya ha descubierto por lo menos un don de los que tiene y que te ayude y que podáis orar juntos para poder descubrir en qué realmente te puedes integrar en el cuerpo, para que no parezcas un adorno, para que no parezcas un pendiente, ¿no? Porque el pendiente no es el cuerpo, adorna, pero no es el cuerpo. Entonces, para ser parte del cuerpo tenemos que hacer también aportar algo además de recibir, ¿no? Y 3 cosas sobre, antes de eso, aportar y recibir, ya hemos hablado de lo que es en los domingos por la mañana, ¿no? Vamos a ver si en algún momento ponemos en marcha, es una aplicación, ponemos en marcha un pequeño seminario de poco tiempo donde todos nosotros aprendamos a dar un pensamiento o a tener una pequeña participación en el culto. ¿Qué os parece? ¿Os parece bien? ¿Sí? A ver, que levante la mano que le parezca bien. Si a alguien no le parece bien, pues nada. Ya le parecerá bien. Creo que es una buena idea y eso lo estamos ahora hablando en el Consejo para ver cómo lo ponemos en marcha, ¿vale? Bueno, sobre discriminación espiritual. 2 o 3 aplicaciones nada más para que así completemos un poco lo que es hoy el tema, ¿no? Que era, compartimos una nueva vida, ¿cierto? Compartimos una nueva vida. Y lo hacemos como cuerpo, como familia, como templo, pero todos nacidos de un espíritu, ¿vale? Pues teniendo eso en cuenta, la discriminación espiritual no tiene cabida. Es de lo que va el capítulo 12, lo que no hemos leído del capítulo 12, o parte de lo que no hemos leído del capítulo 12 de Primera a los Corintios. Hemos leído, ¿no? Porque no soy ojo, pues no soy del cuerpo. Porque no soy tal, no te sientas excluido. Y la otra parte, la parte negativa, es no discrimines a nadie porque no tiene tu don. Así que cuidado con eso, queridos. Porque el que uno tenga un don y otro tenga otro, no depende de la persona, no lo elige la persona, el don que tiene. Así que es una contradicción creer que hay hermanos de distintas categorías por los dones que tienen. Igual que la genética no depende del individuo, ¿verdad? Pues la expresión del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros, en forma de dones, no depende tampoco de nuestra voluntad, sino de quién decide otorgarle el don. Otra cosa distinta es que, teniendo yo el don, no lo esté cultivando, no lo esté trabajando, ni siquiera esté preocupado por si lo tengo o no lo tengo. Eso sí depende de mí. Pero el don que el Señor ha puesto en mí, que a través del Espíritu Santo, solo depende de Él. Así que por eso no podemos discriminarnos por ello, ni sentirnos más unos que otros, ni menos unos que otros, ¿vale? Formamos parte de una unidad superior, que es el cuerpo de Cristo. Y eso es importante que lo tengamos presente, ¿eh? No hay una parte del cuerpo, y cada vez, lo hemos dicho antes ya, cada vez se va descubriendo cómo es así. No hay una parte del cuerpo que no sufra porque le pasa algo a otra, ¿eh? O sea, la vieja escuela de que cada órgano funciona por un lado y que las especialidades médicas pues son independientes unas de otras. Si alguno estudia medicina o está trabajando como médico, sabrá que esa idea antigua se está quedando antigua, esa idea se está quedando antigua. No hay un especialista que pueda trabajar solo con una parte del cuerpo, como no lo hay tampoco ningún miembro del cuerpo de Cristo que se duela sin que haya otro que le pueda ayudar o que haya otro que se pueda doler también con él o con ella. Así que, por último, nadie en la Iglesia puede sernos indiferente. Es un miembro del mismo cuerpo que yo. El Señor ya lo conocía desde la creación, forma parte de sus planes, mi hermano, mi hermana forman parte de sus planes, y cada vez nos vamos dando cuenta de la realidad de que dependemos unos de otros. Así que, aunque seamos muchos, cada uno de los que estamos aquí sentados, que somos miembros de la familia de Dios, que hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, estamos interconectados. Es lo que nos enseña la palabra.
Y es un poco la conclusión, ¿no?, de lo que hoy tenemos como el tema de la escuela bíblica. Aprendemos en la Biblia a vivir como iglesia, aprendemos en la Biblia también a testificar como iglesia y repetimos una y otra vez, si estás aquí esta mañana no es casualidad, si estás aquí y todavía no has entregado tu vida al Señor, no te has dado cuenta de lo que has ofendido a Dios con tu conducta, con tu intento de ser independiente de Él, arrepiéntete. Date la vuelta hacia Dios por medio de Cristo Jesús, que es el único que lo hace posible, el único que hace de puente entre la persona que está separada de Dios y Dios mismo. No hay ningún mérito en nosotros, pero a través de Jesucristo puedes ser de la familia, puedes ser un hijo de Dios, puedes nacer de nuevo, nacer del Espíritu, que es el que te está hablando en esta mañana a través de su palabra. Pues que Él nos bendiga.